de la gente que nos permita llegar a sus hogares o a sus teléfonos, a sus pantallas. Gracias, estamos en una entrevista más semanal aquí de EntreTodos.mx, sus plataformas sociales, a través del Facebook, Entre Todos Expresión Universitaria. Y bueno, pues en este periodo que hemos venido entrevistando, platicando más bien con gente del medio cultural, artístico de aquí de la localidad, pues hoy toca turno a una querida amiga, hablar con una querida amiga ya de un buen número de años también, Marta Eugenia Chávez, Marta Chávez, más conocida de manera más coloquial, pues con una trayectoria dentro de las artes escénicas en el teatro, actriz, directora, comunicadora egresada o comunicóloga egresada de la Universidad Iberoamericana, pero también formada en las lides teatrales tanto en la Ciudad de México como aquí mismo, ¿no?, en Torreón. Y bueno, con ellos esta plática vamos a hablar de teatro, de su trayectoria, de su vida, de su trabajo. Y pues ya saben, en este espacio también se hacen comentarios críticos dependiendo del área en la que estemos tocando el tema. Entonces, pues, muchas gracias. Y estamos aquí en una cafetería que ustedes deben conocer, si no la conocen, aquí en pleno centro de la ciudad, en la avenida Juárez, casi esquina con Falcón, y que es una vieja casa muy bien acondicionada para estas tertulias o estas jornadas de cultura y de arte, con sabor a café o con aroma con sabor a café, totales de café. Y esta casa fue de un periodista que pues ya murió, José María Mena Rentería. Ahora su heredera, su hija Gaby Mena, pues es la que está al frente. Le agradecemos 12 años aquí con este servicio. Ojalá y puedan venir. Hay desayunos muy ricos. Entonces, bueno. Marta, pues muchas gracias por aceptar esta invitación. No, gracias a ti por la invitación y a tu auditorio que nos ve y nos escucha. Gracias. Marta, ahorita comentamos antes de empezar ya en la transmisión, pues acerca del ámbito o del ambiente del teatro aquí en Torreón, principalmente en Torreón, pues creo que abarca la región. Y bueno, pues así como hay cosas positivas, también hay cosas por mejorar. Uh-huh. Pero para ubicar a quienes nos escuchen y ven, que por cierto se queda esta entrevista ahí en el Facebook y después pasa a YouTube, la podrán ver cuando gusten, participar y preguntar también. ¿Quién es Marta Chávez para quienes te vean por primera vez? Bueno, pues Marta Chávez es creadora escénica, soy mamá de un joven de 20 años, muy inquieto. Artista también. Que va por esa línea también. Soy también docente y bueno, una ciudadana de nuestra querida comarca lagunera. Con conciencia estética, artística, pero también crítica, ¿no? Una conciencia política, pues, que también hace falta. Uh-huh. Entre el medio artístico también hace falta que levantemos la voz o que levanten la voz, ¿no? Los creadores, los intelectuales. ¿Cómo empiezas tú en el teatro? Pues, bueno, yo creo que como todos los jóvenes, los niños, empezamos a hacer o a experimentar este tipo de, ya sea en el ámbito deportivo o en el ámbito cultural, pues en la escuela, ¿no? O en aquellos entornos en donde, en los que estás, ¿no? Y recuerdo que el primer acercamiento que tuve con el teatro fue porque mi hermano, el mayor, hacía teatro, estaba en el grupo, en el taller de teatro del Tecnológico de La Laguna, con el maestro José Luis Rocha Menchaca. Sí, ¿cómo no? Y a partir de ahí, bueno, pues yo veía que mi hermano iba a los ensayos, y presentaban sus obras, hacían funciones, y yo eventualmente me invitaba a los ensayos, y a veces yo me invitaba sola, ¿no? Y mi hermano así, bueno, está bien, vamos, ¿no? Te voy a llevar. Luego después, o sea, me di cuenta pues que ahí había, que existía esto del teatro, y me acuerdo muy especialmente de un día en el que ya no estaba yo
en el aforo, pues, en el patio de butacas, sino que por alguna razón me dijo mi hermano, no, vente acá con nosotros, y me dejaron tras bambalinas, pues, entre las piernas, Sí. pusieron un sillón y me dijeron, tú quédate aquí sentada y nosotros vamos a trabajar y no te muevas, por favor. Y entonces yo podía ver desde acá, desde adentro, todo lo que estaba sucediendo en la escena, ¿no? Acá todo oscuro y en la escena todo iluminado y la gente moviéndose allá y acá todo el mundo cuchicheando porque prepara esto y Sí. te toca a ti y ándale, Todo lo que el público no ve. Sí, todo lo que el público no ve. Entonces, toda ese juego me llamó muchísimo la atención. Te cautivó. Me cautivó y ahí fue como digamos que la primer peripecia, ¿no? Ese acercamiento. Exactamente. Y luego pues ya recuerdo después de eso vino, yo pertenecía a la iglesia esta del Sagrado Corazón, pues me metía a los grupos de jóvenes. Sí. Y la estrategia que tenía el sacerdote de esta iglesia, ahorita viendo en perspectiva, pues era una estrategia muy interesante y muy jaladora para los jóvenes porque empezó a ser como que el ministerio de música, el ministerio de teatro, el ministerio de lectura, y entonces todos pertenecíamos a alguno de esos ministerios, ¿no? Y entonces, claro, yo dije, quiero estar en el ministerio de teatro y en el ministerio de lectura, ¿no? Y digamos que ahí empezó ya. Antes era solamente observadora, ¿no? Cuando estaba con mi hermano, que mi hermano me invitaba, pero ya a partir de ese taller, ese ministerio de teatro, pues ya empecé como practicante, ¿no? Fue mi momento de iniciación, ¿no? Pues debe ser inolvidable, ¿no? Sí, y a partir de ahí, pues siempre todos los talleres de las escuelas, pues estaba yo presente, ¿no? Levantaba la mano. Levantaba la mano, sí. Sí, en el taller de la FECA, que dirigía Tomás Espinosa, en el taller de la Ibero, ya cuando decidí formarme como comunicóloga, pues ingresé al taller de fijo de la universidad y quien dirigía ahí era Juan Carlos Martínez. Sí, sí. Y ahí estuve toda mi carrera, porque aparte pues recibías una beca por participar en el taller, sí. Y pues era un beneficio, ¿no? Que teníamos los alumnos. Pues con gente experimentada, amante del teatro realmente, ¿no? Sí, ajá, sí, claro, porque era un compromiso al 100%. Desde no Rocha Menchaca, Espinosa, Martínez. Sí. Y luego tengo entendido que te vas a México. Luego, posteriormente, termino la licenciatura de comunicación, así la termino en diciembre del 2000, y en agosto del 2001 ya estaba yo en Casa del Teatro presentando haciendo mi propedéutico para ingresar a la licenciatura de actuación. Por cierto, que hablando de Casa de Teatro, Marta, hace 8 días una rueda de prensa dieron a conocer la de un tranvía llamado Deseo. Así es. Sí. Y vino Marina Tavira, que cuando abre la rueda de prensa, pues yo entiendo, la mayoría de los reporteros son jóvenes. Sí. Y es un poco lo que platicamos también hace rato, ¿no? Hace falta también que se capaciten, que conozcan, que lean, que se metan en todo esto, porque pues, tampoco es tan fácil ser periodista. Y habla ella, Marina, de Rogelio Luébano. De Rogelio Luébano. Nadie dijo nada, o sea, yo me espero que terminara la rueda de prensa y la abordo sobre Rogelio Luébano, porque ya de lo de la obra de teatro, bueno, ya está dicho y así va a estar saliendo. Y sí, una obra interesante. Sí, muy interesante la propuesta. Ojalá, bueno, no quiero hacer propaganda, pero es una propuesta muy interesante. Sí. Y bueno, que Marina esté dentro del elenco es garantía. Sí. Es garantía. Y parte, pues, era inevitable que le preguntara yo después. Y estoy platicando con ella, que la voy a publicar en la edición de Entre Todos de septiembre. Ya tengo esa entrevista. Yo me esperé que terminara la rueda de prensa, que terminaran las preguntas de los compañeros, y cuando ven que estoy hablando con ella, se acercan otra vez
Y eso a mí en lo personal, lo digo abiertamente, me incomoda porque yo me esperé a que terminara la rueda de prensa y lo que quiero es para mí, Claro, para mi publicación. sí. Y total, habla muy, elogia, honra a Rogelio Luébano, maestro. habla de Humberto Zurita también, Claro. porque fueron los iniciadores del teatro universitario aquí, cosa que mucha gente no sabe. No sabe, sí. ¿No? Sí, en la FECA precisamente. Así es, en la FECA. Sí, ya después el maestro Luébano empieza a trabajar, bueno, pues es que era un grupo muy, muy pequeño, los hacedores de teatro, ¿no? Pero muy sólido, consistente, sí, muy consistente. Y la prueba está que a dónde llegaron ellos. Sí, claro, y bueno, el maestro Luébano fue uno de los fundadores de Casa del Teatro y de la metodología pedagógica de la escuela, de esa escuela en particular. Yo fui, me honra haber sido de la última generación que formó el maestro Rogelio Luébano. En paz descanse. En paz descanse. Yo sí, al año, no menos del año que yo llego aquí a Torreón, él fallece. Sí. Y aquí, bueno, yo lo conocí aquí en Torreón de una calidad humana inmensa, del tamaño de su figura. Sí, ¿no? Sí, con una energía. Sí. Y toda amabilidad, toda cortesía, la palabra, la mirada, o sea, un tipo de esos especiales. Junto con Nora Manek. Claro, sí, ¿no? La maestra. Y echaron a andar ahí frente a la FECA, presente tenía ahí una pequeña escuela, una academia. Sí. Y bueno, pues se van y qué bueno que se tuvo que ir para crecer a donde tenía que llegar. Y formar a mucha gente de todo el país. Así es. En Casa del Teatro, primero estuvo en el CUT. Uh-huh. Sí, sí, sí. Primero estuvo en el CUT. Televisa. Sí. Y cuando Margules dirigió el CUT, él lo invita a dar clases a Casa del Teatro. Al CUT. Pues toda una formación la tuya, que creo, ahorita volviendo al tema, ¿no? Hace falta en Torreón que se consolide muy bien toda esta gente que es como de tu camada, que ya sabe, ya tiene las tablas necesarias y suficientes para que Torreón tenga, no sé si un grupo estable, o se apoye de manera decisiva, libre, sin prejuicios, sin falsas narrativas al teatro y al talento, ¿sí? Pues se habla mucho de los niños y los jóvenes, y está muy bien, pero la gente de tu generación, las y los actores, las actrices, hay gente que escribe teatro aquí también. Sí, acaba, por ejemplo, Ignacio Garibaldi en el 20... Me parece que en el 23 o en el 22 ganó el Premio Nacional Carla Schumacher con una obra bellísima y que se la acaba de montar, la montaron, no recuerdo el nombre de la compañía, pero es Karina Carrasco quien está al frente de ese montaje, y precisamente acaban de ganar uno de los estímulos, el de las artes a la escuela, me parece. Un estímulo muy importante, muy importante para todos los involucrados, ¿no? Muy digno, sumamente digno, ¿no? Y por ejemplo, creo, no sé, tú recuérdame si estoy mal, creo que el Premio Nacional de Teatro Infantil que al que convocaba el Teatro Martínez, es ese. Ya lo desaparecieron, pero hubo gente que ganó de aquí, de Torreón, por ejemplo, una hija del maestro Lenis Varela. Ella, como estudiante de la UNAM, vive en la Ciudad de México, ganó con una obra de teatro y nunca fue representada esa obra de teatro aquí. Entonces hay muchos vacíos, muchos huecos en todo esto, ¿no? Sí, bueno, también no recuerdo el nombre, uno de los hermanos, Vicente y... ¿Padilla? No. Son cuates, uno es escritor y el otro es músico, Vicente. Sí, Rodríguez. Ajá. Uno de ellos también envió al premio, a la convocatoria, su obra y también obtuvo el premio. Ellos son gemelos. Los gemelos, sí, ellos. Y sí, uno ocupó la subsecretaría de Cultura el sexenio pasado, federal.
Sí, sí, y el sí. otro pues es el, ay, ahorita se me va el nombre, pero Es investigador y es escritor, académico. sí, académico, sí, con obras, premios internacionales incluso, o sea, Sí. muy bien. Total que hay un trabajo, hay mucho talento, hay mucha creatividad, Sí. pero falta ese brinco que ahorita comentábamos. ¿Qué proponías? ¿Qué tenía que hacerse? ¿Es responsabilidad de los autores, de los actores, de las actrices, de los escenógrafos, es responsabilidad de las autoridades, del sector privado, del sector público, de quién? ¿De los medios de comunicación? Híjole, pues yo creo que es un trabajo colectivo, ¿no? Tendría que ser un trabajo colectivo. Digo, los creadores, por eso son creadores y siguen haciendo este trabajo que hizo Vicente Alfonso. Vicente Alfonso. Ya. Ajá, sí. Pero ese es uno, pero y el otro no recuerdo ahorita. Frino. Sí. Ajá, sí. Sí, digo, o sea, los creadores seguimos haciendo obra, ¿no? Seguimos trabajando. A veces, muchas las veces de forma independiente, sin estímulos de ningún tipo. Más bien independiente, ¿no? Sí, siempre, por lo general, ¿no? Eventualmente podemos acceder a pues algún estímulo gracias a los concursos, ¿no? A nivel nacional o a nivel estatal, ¿no? No sé, FONCAS a través de coinversiones o de FIARTES o de estas nuevas convocatorias que están saliendo, que buscan reactivar los teatros del Seguro Social y que más que estímulos para la creación, este tipo de estímulos son para el tránsito de la obra, ¿no? Que buscan el tránsito. A propósito de ahorita de este punto que tocas, y lo comentamos también antes en el café, parece que se empalma por ahí una convocatoria del Instituto Municipal de Cultura con un esfuerzo anterior de parte del Teatro Martínez con el Garibay. Hay un festival universitario que hace la Coca-Cola, ¿no? la empresa, y estos esfuerzos que quizás si se uniera todo esto a una alianza podría ser mejor, ¿no? O convocar por categorías. Pues, no sé cómo. Sí, quizás categorías. Digo, el festival que ya no pertenece a la Coca-Cola, en un principio sí, me acuerdo. Muchos años. Hace muchísimos años, ¿no? Todo el mundo esperábamos el festival de la Coca-Cola. Creo que ya no tiene nada que ver. Es un festival que han adoptado las universidades y que precisamente estimulan el quehacer en esta disciplina dentro de las universidades, ¿no? Que bueno, pues me parece que el trabajo que se hace en el aula es diferente o tiene otros objetivos que el trabajo que pretendemos hacer los creadores, ¿no? En el aula se generan públicos, quizá de ese tallercito, como me sucedió a mí, ¿verdad? Sale uno o dos que dicen, claro, yo quiero dedicarme formalmente a esto y que sigue, ¿no? Bueno, pues hay que salirse de Torreón para estudiar esto, pues vámonos, ¿no? Y bueno, es un buen espacio para los jóvenes que tienen ese gusto, como pues ese gusto de estar, de participar o de conocer del teatro, y que tienen esa plataforma que es el Teatro Isauro Martínez y que creo que se sigue haciendo, lo hacen cada año y convocan a todas las universidades y preparatorias de la región. Todas se pueden presentar. Yo tengo años que no estoy como muy enterada de eso, pero me parece que ese festival sigue vigente, ¿no? Y sí me parece que creo que el trabajo que hacemos los creadores, pues pretendemos, sí hay una diferencia, ¿no? Tiene otros objetivos. En los creadores tienen un discurso
poético, o buscamos tener un discurso poético, una estética, también un discurso crítico, ¿no? Por supuesto, ¿no? Sí, 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 así es. El teatro debe sacudir. Sí, ¿no? Claro. Sí, conciencia. Sí, sí, sí. Y desde lo estético y de lo divertido, pero sacudir, ¿no? Sí. Y entonces, no sé, pienso que las instituciones públicas, pues tendrían, de cultura, pues, ¿no? Porque sí tendrían que, no sé, diferenciar entre el trabajo que se hace en el aula, que es muy importante, pero tiene otros objetivos, y el trabajo que hacen los creadores. ¿Qué pedirías de parte de, hay una muestra estatal de teatro, ¿no? Uh-huh. ¿Qué le corregirías a esa convocatoria? La muestra estatal de teatro, mira, el año pasado yo estuve dentro del comité de planeación, honorario, por supuesto, y recuerdo que en ese momento buscamos que se invitara, bueno, que se abriera la convocatoria, por supuesto, como siempre, a las compañías profesionales de teatro, pero que sí se le diera cabida un poco más a estas teatralidades que no necesariamente son teatro, pero que suceden en las comunidades. Y me refiero pues a los rituales que suceden y que son teatralidades. ¿Por qué? Pues porque de entrada hay alguien que ejerce un acomodo de la mirada de alguien que especta, ¿no? Por eso entran, o sea, antes del teatro ya existía la teatralidad, ¿no? En los rituales. Entonces, buscábamos que se incluyera esa parte. No sé, por ejemplo, pienso, los carrancheros tienen una manifestación que sucede una vez al año, que es la pastorela que hacen en su comunidad, y así como los carrancheros hay otras manifestaciones en otros lugares de nuestro estado. Sí, el propio Via Crucis, ¿no? De alguna forma. Sí, claro, por ejemplo, el Via Crucis, ¿no? La procesión del silencio. Ajá, sí, pero vayámonos más a estos rituales o estas manifestaciones que son originarias de una comunidad, que no hay una imposición, pues, porque sí, entonces ya, por ejemplo, el Via Crucis ya tiene un carácter más teatral, ¿no? Pero hay otras manifestaciones en donde todo el pueblo entra y no hay nadie más que intervenga, es el pueblo. Sí, sí, sí. Entonces, pero eso implica investigación, ¿no? O sea, hay que hacer investigación, tendría que haber alguien o alguienes, ¿no?, que se dediquen a buscar en nuestro estado qué tipo de teatralidades o manifestaciones de ese tipo existen, ¿no? Okay. Entonces, por ejemplo, nosotros tratamos de que eso se incluyera. No significa que vengan y se presenten, ¿no? Y que hagan una representación de eso, no. Pero a lo mejor se puede hacer una exposición y dar a conocer ese tipo de manifestaciones a la comunidad, ¿no? A la comunidad teatral. Eso, me parece que eso fue algo que nosotros propusimos el año pasado. Todavía no
No prospera. no prospera, vamos a darle tiempo, a lo mejor. Sí. Innovar la convocatoria, Sí, ¿no? exacto. Me acuerdo que cuando la pandemia, bueno, pues ya es que se paralizó el mundo entero casi. Y tú fuiste de las que rescató con un trabajo tuyo, que lo presentamos en la universidad, no sé si fue previo antes. No, perdón, la pandemia no. Cuando lo habla de violencia que azotó, ¿te acuerdas? Claro, sí, que fuimos. Muy dramático. Que fuimos a la escuela de enfermería, en el salón multiusos, claro, lo de la Nuevo México. ¿Cómo? Platiquen, pues la gente que sepa. Sí, claro. Sí, ese fue un trabajo que hice, fue previo a la pandemia, fue en 2018. Sí. En 2018-19, ese trabajo yo lo pude... Que ya la colonia, perdón, ya ni la gente que va al teleférico la conoce, la ve. Claro, sí, es bueno, durante el periodo de violencia que vivimos en gran parte del país, estamos hablando de 1990, del 2009, 10, del 2006 más o menos, al 2013, que vivimos en algunos puntos del país, pero aquí en La Laguna fue terrorífico. Digamos que todo el surponiente de nuestra ciudad fue un punto ocupado por los grupos delictivos, y entonces sucedió este fenómeno que hemos visto en otros lados, que es el fenómeno del desplazamiento forzado interno, y esta comunidad, todas estas colonias que se ubican en esta parte de la ciudad, muchos de sus habitantes originarios fueron desplazados. Y entonces yo me enfoqué en una colonia que se llama La Nuevo México, que es un espacio pequeñito, un territorio chiquitito enclavado en el cerro, que está justo atrás de lo que es el Centro Cultural Pilar Rioja, ahora ¿cómo se llama? Ahora el Instituto de Música de Coahuila, algo así. Ajá, bueno, lo que era la estación del ferrocarril, sí, ¿no? INMUS, sí. Ajá, en los 80s era la estación del ferrocarril, 90s. Y bueno, ese espacio fue terriblemente violentado, muchos de sus habitantes desplazados, y entonces pues lo que hice fue hablar sobre este fenómeno. Sí, me acuerdo. Y ir con los habitantes, adentrarme en la colonia, platicar con sus habitantes, hablar de lo sucedido, hablar de la memoria, rescatar la memoria de ese espacio. Muchos de sus habitantes regresaron, muchos otros tantos no regresaron, ya no, por miedo, porque ya no quisieron, a pesar de que aparentemente se gestionó un programa de renovación del espacio, en el que arreglaron, creo que algunas viviendas. Entrevistando ahí a la gente, pues me dijeron, no, pues habilitaron 2 viviendas y se acabó, ¿no? Las demás las pintaron y no hubo más, ¿no? Y bueno, pues ese trabajo se trató de eso, de documentar lo vivido y rescatar la memoria de los habitantes. Eso, Marta, no se podría reponer, sería muy aventurado y irresponsable de mi parte pedirte o que se repusiera. No, sí, estamos dispuestos a remontar. Incluso está Arnulfo Reveles, que está dentro del proyecto, Ramón Castro, sí. Está también, somos tres en ese proyecto. Sí, claro, hemos pensado en hablar, en volver a montar la Nuevo México, pero a ver, yo le veo no es una obra de teatro de divertimento, sí, no. Para nada. A mí me parece muy duro, no me gusta
cobrarle al espectador para ir a ver este tipo de trabajos? Pues porque los que hacen la pieza son precisamente los espectadores, son habitantes de la ciudad. Así es. Entonces, sí pienso que este tipo de trabajo tendría que tener una... porque a lo mejor podría ser, ya es que entre los rumores que hay de que si esto se vuelve a romper, esta calma, esta tranquilidad, eso serviría muchísimo para hacer conciencia, ¿eh? Claro. O sea, a ver, espérenme. Sí. O sea, es que hay cosas muy devastadas que si quedan en el olvido, vuelven a suceder. Sí, claro. Pues bueno. Sí, pero eso, no, este tipo de trabajo me parece que tendría que tener un apoyo del Estado. No podría ser de otra manera. Bueno, pues ahí está el Instituto Municipal de Cultura y Educación. Hay que tocarle la puerta. Vamos a tocarle, si quieres. Sí. Marta, ¿cómo ves tú el teatro que llega aquí al Teatro Nazas, al Teatro Martínez, teatro comercial, al cual hay derecho, ¿no?, para el público? Claro. Pero que cobran las entradas y tengo entendido que se llena. Yo no pongo un pie en esas obras, la verdad. Ajá. Y en cambio el teatro local son una o dos funciones y ya, no hay temporadas. Ningún teatro se atreve a presentar una temporada de un grupo, de una buena obra, que las hay, de un grupo local. Sí, wow. ¿Qué pregunta? No, bueno, a ver, los trabajos que llegan de la Ciudad de México, bueno, por ejemplo, que viene, un tranvía llamado Deseo, eso es... Con sus excepciones de con siempre. sus honrosas excepciones, hay que ir y hay que invertir en ese tipo, claro, para ver ese tipo de propuestas, ¿no? Hay otras propuestas, que bueno, es que hay teatro para todos los públicos y eso está muy bien. Y eso está muy bien y bueno, pues mucho de ese teatro que llega, pues hay un factor que hace que se llenen, que son traen todo un background de mercadotecnia, y que son famosos los actores o las actrices. Y bueno, pues hay anuncios en televisión y en redes sociales. Y ruedas de prensa. Y ruedas de prensa. Y el espacio así en los periódicos. Sí, claro, sí. Por ejemplo, esta inversión que están haciendo los de un tranvía llamado Deseo, que hace 15 días vinieron a hacer una rueda de prensa. Sí. Pues es maravilloso, ojalá que se les llene porque... Y es única función. Y es única función, sí, ojalá, de verdad. 2 de septiembre a las 7:30 de la tarde. Sí, no podemos no ir a ese tipo de propuestas. Pues no sé, o sea, me parece que nosotros no, la comunidad del teatro que hacemos acá, bueno, pues me parece que no tenemos presupuesto para hacer toda una campaña de promoción en medios. Pero, Marta, masivos. pero en provincia, y tú lo sabes mejor que yo porque estás en eso, por ejemplo, lo que es Jalapa, lo que es Puebla, lo que es Guadalajara. Bueno, está. Incluso creo que hasta Saltillo, ¿no? Sí, bueno. Marcan diferencia. Bueno, si hablamos de Jalapa, ellos tienen una gran tradición y hacen teatro todo el tiempo. Hay una escuela que tiene muchos años, sí, que tiene una trayectoria muy importante. También ellos hacen muchos tipos de teatro, pero claro, hay su comunidad, hay un público formado que viene formándose desde hace décadas, ¿no? Yo creo que ahí radica la diferencia. El teatro los productos que ofrecen, por llamarle de una forma, los trabajos que ofrecen son trabajos hechos a conciencia, con mucho rigor. Con todo el rigor, sí. Con todo el rigor, son actores formados a conciencia
y entonces lo que ves pues son trabajos de ese nivel, Creo ¿no? que ahí se Y formó. entonces el espectador se da Sí. cuenta, ¿no? Y dice, claro, yo quiero seguir viendo este tipo de Sí. trabajos. Creo que Y ahí se regresa, formó y regresa, y regresa. María Rojo, creo que ahí estuvo, o Sí, Blanca Sánchez, este actor Damián Alcázar. Damián Alcázar o sea, es egresado de ahí también. gente Sí. con mucho kilometraje. Sí, por ejemplo, sí, claro, pero por ejemplo esa escuela tiene su área de investigación, ¿no? También hacen investigación De allá, escénica. en una de las etapas en la Universidad de Difusión Cultural, traje a Paco Beberido. Paco Beberido fue director de ahí de la escuela de la Facultad de Teatro. Ajá. Y tiene obras y todo, o sea, tiempo completo y todo terreno en el teatro. Yo lo traje cuando Jorge Méndez, en paz descanse, estuvo Ok. aquí al frente del grupo de teatro. Ok. Y bien, estuvo una semana capacitando gente y todo, y ahí andan algunos, ¿no? Sí. Jóvenes en aquellos años. Sí, por ejemplo, ahorita ya tienen maestría y creo que están a punto de abrir un doctorado los de la UB. Y la maestría de ellos es en investigación escénica, ya tienen muchos años, y la planta académica son pues investigadores, ¿no? ¿Cómo impulsar, cómo hacer que el teatro en Torreón despegue Pues de manera más consolidada? Claro, necesitamos esa parte. Necesitamos. Sí, la academia. Investigación académica. Sí, necesitamos hacer. Está la Escuela de Artes Escénicas, pero bueno, todavía es incipiente. Sí, es muy Esperemos joven. que prospere, ¿no? Sí, claro. Que se está consolide. dentro de una universidad y la universidad va a tener que inyectarle, ¿no? Sí, se requiere investigación. Sí, o sea, ya no podemos, o sea, empezamos a ver, así empezaron la escuela de Sonora, de Hermosillo, pues, ¿no? La de Nuevo León, o sea, y poco a poco van saltando niveles, ¿no? Uh-huh. Y ya, por ejemplo, la de Nuevo León, de la universidad pública, pues ya tiene también su centro de investigación, ¿no? Y empezamos a ver creadores con otro background. Uh-huh. Sí, no se limitan solamente al hacer, sí, a un hacer como a tientas y a ciegas. Sí, ajá, sino ya con un soporte teórico y técnico potente. Muy bien, pues vamos a terminar de platicar. Alejandro Alvarado les manda saludos a Radio San Cruz. Alejandro Alvarado. Gracias, muchas gracias. Saludos, Alejandro. Gracias, Alejandro. Gracias. Hay varios teatros aquí, está el Alvarado en Gómez, el Centauro o Hermila Galindo allá en Lerdo. En Lerdo. Sí. Que yo creo que mucha gente no sabe ni quién fue Hermila Galindo, pero te digo, es que hay que educar ¿no? Toda esta cuestión. Aquí está el Nazas, está el Martínez, está el Garibay, el Colegio Americano de Torreón tiene un buenísimo, muy buen teatro, muy caro cuando lo quieren rentar, también hay que decirlo. Y entonces eso debiera hacer que emerja un movimiento teatral realmente sólido, fuerte, ¿no? Que nos, digo, son pasos que hay que dar, pero yo creo que ya es tiempo, ¿no? De que el teatro, por la trayectoria de mucha gente, de los que hemos mencionado, de otros que se han ido de aquí y que hacen teatro en la Ciudad de México o en otras partes, o sea, sí hay, es un semillero de actores y de actrices. Sí, yo creo que, bueno, a ver, luego cuando decimos que dicen, ¿verdad?, que en La Laguna nada más se da leche y actores, pues sí, pero si a esos actores no tienen un soporte teórico y técnico, Uh-huh. Amén de la intuición, que es súper importante, se va a llegar solamente a un nivel y sí, a mí no coincido mucho con esa afirmación, ¿verdad?
Sí, porque yo sí le apuesto a la formación seria, rigurosa. Coincides con lo que me dijo María, porque yo le pregunté, digo, María, un buen actor, una buena actriz, tiene que pasar necesariamente por las aulas, y dijo, bueno, a lo mejor antes esto y esto y esto y esto, dice, pero yo fui privilegiada y yo sí tuve una formación académica, ¿no? Y cuando habla ahí de Rogelio y de otros maestros que tuvo, y sí, pero quienes no tienen oportunidad de ir a la Ciudad de México, porque pues en qué otro lado, claro, o Jalapa o Guadalajara, no sé, y aquí tienen que estar en Torreón, ¿cómo? Fíjate, yo he tenido la oportunidad de jóvenes que se han acercado y me preguntan que qué hacer, que no pueden irse a estudiar. Yo lo que les he aconsejado es que busquen invertir en su autoformación. Le digo, pues tienes que hacer una investigación, primero saber qué tipo de actor quieres ser, cuál es la línea actoral que quieres desarrollar, y entonces hacer una investigación de quiénes pudieran, qué maestros hay que pudieran ayudarte a hacerte el camino más sencillo, ¿no? E invertir en tu autoformación. Entonces, pues si sabes que fulano de tal va a venir a Monterrey a dar un curso, pues invertir, ¿no? Que va a ir a Durango, pues invertir en eso, en trasladarte, ¿no? Que va a venir alguien que tiene que ver con esta forma de trabajo, pues va a venir a Torreón, pues me meto, ¿no? Sí, claro, existe la vía autodidacta, pero esa exige, yo creo que el doble de rigor. O un virtuosismo sí, cañón, ¿no? Sí, sí, yo pienso en Rogelio, o sea, ese es mi punto de referencia. Rogelio luego, ¿no? Sí. Bueno, Jorge Méndez, pues mismo. Jorge Méndez estuvo en el CUT. Sí, allá en México. Él estudió, ya vino en México. Empapó a muchos. Claro, pero por ejemplo, Méndez no paraba de formarse porque eventualmente iba a cursos a Casa del Teatro, que era una de su línea de formación que más le gustaba, con la que más congeniaba, ¿no? Sí, claro, la formación constante, esa no la puedes perder. Para nada. Para nada. Capacitarse, leerse, todo eso. Sí. Y en datos de Alejandro Alvarado, el maestro de Berido falleció el pasado 28 de julio. 28 de julio. Y Edgar Eloy Delgadillo también se une al saludo y les mando un fuerte abrazo a los dos. Gracias. Muchas gracias. Fíjate, no sabía del fallecimiento de Paco Beberido, Francisco Beberido, que te digo que tuve ocasión de invitarlo en un momento, hace ya un buen número de años. Es una leyenda, o sea, yo creo que seguramente fue muy sentida su muerte en Jalapa. Sí. Pero bueno, gracias por el dato. Y pues Marta, muchas gracias. No, hombre, gracias a ti. Tenemos pendiente volver a platicar con el proyecto del festival de nuestra querida Magda Brión. Sí, hombre, que estamos bien contentos. Que va a suceder en el primer fin de semana de octubre. Están ahí colaborando el Ayuntamiento de Torreón a través de la Institución de Cultura, ayudándonos con algunos espacios, el Teatro Isauro Martínez, que está puestísimo desde siempre, qué bueno. La Universidad Iberoamericana, la Universidad Antonio Narro, están... hay mucho, ¿no? Un equipo importante colaborando en este festival circular Encuentro Biocultural Magda Briones. Bueno, en cuanto tengan la programación completa y todo, ya fechas, estaremos aquí. Lo platicamos, o ahí puede estar el doctor. Sí, seguramente Gómez, puede estar, sí. Para que nos platique a todos. Sí, claro que sí. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, y nos saludamos la próxima semana. Gracias.